Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy, si os parece, voy a tratar de repasar con vosotros un nuevo programa que ha lanzado el Gobierno, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, de infraestructura móvil dentro del marco general de los únicos. Se trata del único Backhaul 2022. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones acaba de publicar, de hecho a finales de la semana pasada, una consulta pública para lanzar un programa que permita el desarrollo del backhaul móvil en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Se trata de un programa dotado de 250 millones de euros con una intensidad objetivo de subvención del 90%. Y cubre tanto la infraestructura pasiva como la activa. Pero en este momento merece la pena preguntarse qué es el backhaul y por qué hay que desarrollarlo exactamente. Bueno, muchos de vosotros evidentemente ya lo sabéis, ¿no? Pero permitidme que trate de explicarlo con mucha brevedad. El backhaul es la parte de la red móvil que conecta a las estaciones base, es decir, los equipos radio de acceso a los que se conectan finalmente los terminales de los clientes, con el resto de la red. Y es evidentemente un elemento clave y, por supuesto, es mucho más complicado, pero actualmente podemos contar con dos tipos. Backhaul basado en radioenlaces, es decir, ondas de radio usando habitualmente antenas parabólicas que consiguen grandes velocidades y grandes alcances, enlaces punto a punto, radioenlaces, o también backhaul a través de algún tipo de línea física, habitualmente fibra, que conecta, como os digo, este emplazamiento, este equipo de acceso móvil con el resto de la red. Y me diréis, bueno, ¿por qué es importante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este elemento? Bueno, la primera respuesta es bastante obvia, ¿no? Puede transformarse en un cuello de botella pues, a la hora de prestar los servicios de banda ancha móvil, ya que limita la capacidad de cada estación base. Es decir, si la conexión de backhaul que sirve a una estación base tiene una capacidad pequeña o muy limitada o introduce una latencia muy alta, de nada servirán los esfuerzos, ¿no? Pues para dotar de capacidad en el tramo radio, en el tramo que va desde los terminales de los clientes hasta los equipos de acceso, porque inmediatamente se verán colapsados en el backhaul. Por eso mismo, y por también, digamos que la naturaleza evidentemente dispersa, ¿no?, que tiene esta infraestructura, porque se trata de conectar todos y cada uno de los sites, tiene un impacto que puede llegar a ser importante tanto en el CAPEX como en el OPEX de los operadores de telecomunicaciones, bien sea porque usan sus propios equipos de radioenlaces y entonces tienen que afrontar pues, lo que es la amortización de ese hardware, de ese CAPEX y el coste asociado al uso, pues la operación y el mantenimiento, pero también de manera muy particular las tasas de uso del espectro radioeléctrico, o bien porque para usar líneas de conexión pues pagan alquileres mensuales por servicios de capacidad a terceras compañías. O bien, si son capaces, pues se construyen su propia solución usando pues su propia fibra y construyendo sus propias redes de backhaul o de acceso. De hecho, hace tiempo que los operadores vienen desarrollando su estrategia de Fiber to the Node, que busca precisamente eso, conectar con fibra la mayor cantidad de nodos. Pero esto se está haciendo, lógicamente, en aquellos que cursan en mayor tráfico o para los que se tiene mayor previsión de que lo hagan. Desde el punto de vista de futuro y de escalabilidad, bueno, pues es fácil asumir que la capacidad de los radioenlaces siempre estará limitada, sobre todo si se la compara, ¿no?, con la alternativa de desplegar fibra, que, como sabéis, pues tiene una capacidad prácticamente infinita si haces las, entre comillas, pequeñas inversiones necesarias, ¿no?, pues para cambiar los equipos a
ambos extremos. Entonces, si los operadores están trabajando en esto ya desde hace tiempo, bueno, ¿cuánta fibra hay? ¿No? ¿Cuántas estaciones base están conectadas con backhaul de fibra en España en este momento? Bueno, como sabéis, España es uno de los países con más fibra, con más FTTH, con más fibra hasta el hogar, por lo menos. ¿Cómo está afectando eso a la conectividad de los sites móviles? Bueno, es evidente que lo hace, pero también es evidente que hay algunas barreras que tienen que manejarse, ¿no? Como sabéis, muchos de los sites no se encuentran directamente en el centro de las poblaciones, sino que pueden estar en zonas más elevadas y, por tanto, pues lejos de la fibra que se construye fundamentalmente para conectar los hogares que están en las poblaciones. Desde ese punto de vista, los radioenlaces son a menudo más fáciles de desplegar, pueden, y de hecho pues lo están haciendo, proveer capacidades suficientes para el tráfico que esos sites tienen previsto cursar y permiten a los operadores pues el diseño y la implementación de soluciones autocontenidas, bueno, que insisto, pues facilitan su despliegue. De hecho, hay una estadística, hay poca información, hay pocas estadísticas al respecto. Es difícil, sin romper barreras de confidencialidad, evidentemente, saber exactamente cuántos hay de cada tipo, pero podemos creer a la GSMA, la Asociación de los Operadores Móviles, ¿no?, que en un documento de hace algunos meses hablaba que en este momento entre un 20 y un 30% de los sites están conectados mediante fibra en lo que sería la zona europea. Probablemente esa cifra para España, por lo que hemos venido discutiendo, puede acercarse tal vez se acerque más al 50%. Y hay también algunas estimaciones que manejamos de manera más o menos habitual, que hablan de que la distancia media desde la ubicación de un site hasta la arqueta de fibra más próxima está entre los 300 y los 500 metros en línea recta. Pero evidentemente eso, que no parece mucho, pues puede suponer un mundo si estamos hablando de construir 300 o 500 metros de obra civil en entornos que, como hemos comentado, pues a veces no son exactamente propicios, ¿no?, para hacer. Y con esta perspectiva, entonces, ¿qué es lo que busca el plan? Bueno, el plan ha identificado 13.078 sites ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes. Y se sabe que estos sites no tienen previsto tener una conexión de fibra óptica. De hecho, el principal objetivo de la consulta pública, insisto, todavía no es una convocatoria formal, es una consulta pública, es validar que esa lista de 13.078 sites es correcta. Los sites se distribuyen por todas las provincias y están en 5.824 municipios. Es decir, como no podía ser de otra manera, la dispersión es muy alta y, de hecho, el número promedio de sites por municipio pues ronda 2,38. Si queréis, a título más o menos anecdótico, pero también os da alguna pista, la provincia en la que hay que conectar más sites es Barcelona, con 497, en Madrid, por buscar otra gran ciudad y otra provincia muy densamente poblada, ¿no?, como no hay otra en España, pues estamos hablando de que sería necesario conectar con fibra en torno a unos 320 sites. En el otro extremo son las provincias canarias, por múltiples motivos, ¿no?, las que menos sites requieren conectar. Si echamos alguna cuenta, el número de estaciones base, es decir, de equipos radiando en este momento en España, puede ser aproximadamente 60.000. Si tenemos en cuenta, usamos un tenancy ratio, es decir, la relación entre sites y, de alguna forma, inquilinos de 1,5, que puede ser algo bajo, pues estaríamos hablando de unos 40.000 sites en el total de España. Es decir, el objetivo de este plan apunta,
como aproximadamente a 1/3, ¿no?, del total de los sites que hay en España. De nuevo, es un programa ambicioso y que debería, por lo menos por su volumen, ¿no?, debería tener un impacto notable en la industria. Pero claro, cada site es un mundo, efectivamente, ¿no? Conectar cada torre a la red de fibra, pues supone, pues como no podía ser de otra manera, ¿no?, una solución diferente cada vez. Como anécdota, hay 19 municipios de los 5.000 y pico que hemos mencionado antes que tienen más de 15 sites cada uno de estos municipios como objetivo, pues para ser conectado. Y como os digo, la historia de cada site es diferente. Podemos dar un vistazo, si queréis, a un caso que yo creo que es bastante llamativo y que también puede ilustrar una problemática, ¿no?, que es el caso de Benicàssim, por ejemplo, en Castellón. Hay 16 sites en Benicàssim que se consideran candidatos para ser conectados por fibra, es decir, en este momento tienen una conexión por radio. Pero sabemos que en Benicàssim hay en este momento 23 sites. Es decir, estamos hablando de que es necesario conectar por fibra casi un 70% de los sites que hay en ese municipio. El impacto es bastante notable, ¿no? Y Benicàssim, pues, pone como ejemplo, ¿no?, pues el caso de un municipio en el que efectivamente, bueno, entra porque no tiene 20.000 habitantes según el censo, según el INE, pero por supuesto tiene una población muchísimo mayor durante el verano, ¿no? Y de hecho es en verano, en una época muy acotada del año, que acaba de empezar, ¿no?, ahora mismo, donde de alguna forma se pone a prueba y se cursa el tráfico de la red. Entonces, esto nos pone de manifiesto también las dificultades que hay, pues, para tratar de identificar escenarios de rentabilidad, ¿no?, pues para cualquier tipo de inversión. ¿Cuánto es razonable invertir para conseguir que el tráfico en verano, durante 2 meses, se curse con normalidad? ¿No es suficiente hacerlo con radioenlace? Bueno, son cuentas que alguien tiene que echar en algún momento y precisamente el programa va en la línea de facilitar, ¿no?, que esos modelos, que esas cuentas salgan. De hecho, hay algunos drawbacks, ¿no?, que el programa debería tener en cuenta si pretende tener éxito, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de sites donde habrá cobertura 5G en la banda de 700. Y, de hecho, en el programa no se menciona siquiera la banda de 3.500, ¿no?, lo cual también es, si queréis, llamativo, pero pensad que está enfocado a zonas semirurales, por así decirlo. Bueno, pues como todos sabemos, en 5G en 700 en realidad no supone un salto espectacular en la capacidad de un site con respecto a un site completamente equipado con LTE actual, ¿no? Y bueno, pues digamos que esta falta de aumento de tráfico pues también dificultaría, ¿no?, el interés de cualquier operador, pues, por abordar esta migración. De hecho, y relacionado con esto, los patrones de consumo, es decir, el tráfico consumido por cliente, e insisto, 5G todavía no es relevante, veremos si en los próximos meses esto cambia. Bueno, pues como decía, este patrón de consumo empieza a coger una forma de S que indica que el crecimiento se va ralentizando, ¿no? ¿Hasta qué punto? Si mantenemos este patrón de consumo, que por supuesto no es el que pronostica, por ejemplo, el Mobility Report de Ericsson, que se acaba de publicar también hace algunos días, bueno, pues tendremos también dificultades, ¿no?, para justificar cualquier business case de migración, ¿no?, hacia una solución basada en fibra. Además, único 5G
parece orientado, si leéis el borrador de convocatoria, a la construcción de un backhaul neutro que debe de alguna forma poder albergar al menos a 4 operadores de telecomunicaciones por parte de algún tipo de especialista. Compañías como podrían ser Limpia, tal vez Adamo y, por supuesto, en su papel de incumbente, ¿no? Pues la propia Telefónica. Pero eso puede llegar a suponer para los operadores pasar de un modelo en propiedad, como ya os he dicho, con un CAPEX que ya está desembolsado, a uno de alquiler, ¿no? Con unos costes recurrentes mensuales, con un OPEX que les obligará de alguna forma pues, a explotar, de hecho la convocatoria lo dice, a explotar este backhaul durante más de 10 años, ¿no? Con unos precios bueno, que deben ser públicos y conocidos. Y por otra parte, en las torreras, que serían otro jugador natural, ¿no? Pues en este tipo de construcción de infraestructura, y aquí estaremos hablando de Cellnex, de Vantage, de Totem, parecen en este momento enfocadas en la construcción de infraestructura pasiva y no en la prestación de servicios de capacidad, como del que de alguna manera pues, se está hablando. De hecho, es difícil identificar desde esta perspectiva, y evidentemente es un trabajo que la industria junto con el gobierno, con la administración deben realizar, es difícil identificar a alguien que pueda liderar este ecosistema, ¿no? De una manera clara e inequívoca. Por eso os quiero dejar algunas conclusiones, ¿no? El programa único backhaul está diseñado para estimular un elemento que puede ser poco conocido, pero que es esencial para las redes móviles, ese backhaul del que hemos hablado. Recordad que tiene una dotación de 250 millones de euros y tiene como target inicial aproximadamente un 32% de los sites que hay en España. Es decir, es un programa sustancial, ¿vale? Pero el programa por sí solo no va a estimular la demanda, ni por tanto va a estimular, al menos de manera directa, el cambio de radioenlace a fibra. Lo que sí debería hacer es bajar las barreras de entrada, ¿no? para que ese cambio se produzca. Y el ecosistema que debe responder al programa es complicado, ya que, como acabamos de decir, es difícil identificar líderes claros entre los operadores torreras y, vamos a llamarlos así hoy, pues compañías fibreras, ¿no? Las compañías que construyen fibra. El programa, per se, tiene que ser entendido dentro de una estrategia de varios programas, ¿no? Que se están diseñando pues, para estimular el despliegue de 5G. Por ejemplo, ahora se está concursando el único 5G infraestructuras pasivas con el que hay una relación entre solapamiento y complementariedad, ¿no? que es necesario manejar, pues como reconoce también pues, la propia convocatoria, ¿no? Del único 5G backhaul. Y solo como una reflexión más, hace unas semanas, digamos que la versión italiana de todos estos programas, que en ese caso sí incluía de manera directa y explícita el equipamiento activo, que es digamos que la principal barrera de entrada pues a la hora de realizar estos despliegues, se ha adjudicado en Italia por 725 millones de euros en segunda ronda, después de que quedara inicialmente desierto, y se ha adjudicado a un solo postor, que ha resultado ser el Telecom Italia. Y hablamos de un programa que bueno, pues fue diseñado e impulsado directamente por el ministro de Transformación Digital y ex CEO de Vodafone Global, Vittorio Colà. Así que, bueno, esto es todo lo que os quería contar hoy. Gracias por escucharnos. Nos oímos.